Me dirijo hoy al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Marcos 11, 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y vamos a meditar acerca de Cristo, su persona, su forma de proceder y su poder a medida que avanzamos por lo menos hasta la primera mitad del capítulo que tenemos delante nuestro esta mañana. Él está camino a Jerusalén y será esta la última semana en la vida del Salvador, a medida que se encamina hacia el Calvario y su resurrección. Él había sanado a 2 hombres ciegos en Jericó antes de comenzar este camino. Lázaro había sido resucitado de la muerte. Habían muchos peregrinos en el camino dirigiéndose hacia Jerusalén por la fiesta de la Pascua. También había una gran expectativa dentro de las personas porque muchos de ellos fueron testigos de la resurrección de Lázaro, y este era un tema del que se hablaba en todo lugar. Pero las personas, sin lugar a dudas, tenían muchas inquietudes. ¿Se dirige a Jerusalén? ¿No será allí arrestado y tomado? Conocían ellos la hostilidad del sumo sacerdote, de los escribas y de los fariseos. Y aún así aquí va nuestro Señor a experimentar esta triunfal entrada a Jerusalén. Y es algo que leemos aquí, de cómo Él envió a 2 de sus discípulos a encontrar a este asno, a este pollino, donde Él se sentaría para entrar a Jerusalén. Y sabemos, aquí en el comienzo lo vemos, cómo la persona de Cristo, Él es divino, por supuesto, es Dios y también hombre. Él sabe todas las cosas. Él sabe en detalle lo que está haciendo. Él sabe cuál es el plan divino y por qué Él voluntariamente, en una aparente debilidad, se entregaría para ser arrestado, maltratado, humillado, y de cómo Él iría hacia el Calvario. Era Él quien permitía todas estas cosas. Él podía haberlo detenido en cualquier momento, pero Él voluntariamente fue a sufrir y a morir para hacer la expiación de todos aquellos que habrían de ser salvos en la historia del mundo, cargando en su propio cuerpo en la cruz del Calvario el castigo del eterno que merecía ese pueblo, y de cómo en cosa de unas 6 horas, de forma que no podemos describir, todo el eterno castigo concentrado sobre Cristo, el dolor de ser separado, de experimentar la separación del Padre, agonías en el alma del Señor que ningún hombre puede describir de forma adecuada. Todas las heridas, moratones y los clavos en sus manos y en sus pies, o la corona de espinas sobre su frente, y todos los insultos, torturas, e incluso ser colgado allí bajo el sol, todo eso es nada. Los azotes y demás que recibió, todo eso es nada en comparación con el dolor interno del eterno Hijo de Dios cargando el pecado del mundo. Ninguna película de la pasión podría de ninguna manera describir ni siquiera la más pequeña fracción del sufrimiento de nuestro Señor y lo que Él experimentó y probó por nosotros, por aquellos que creerían en Él a lo largo del tiempo. Queridos amigos, así que Él sabía lo que iba a pasar, y leemos aquí que había dado instrucción a los discípulos de que si a algún hombre les decía: ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. Y esto es muy interesante. Ni siquiera les dice tu Señor, el Señor tuyo, asumiendo que los dueños de los animales, de acuerdo al Evangelio de Mateo, son 2. Marcos, en cambio, se enfoca en el importante, aquel que es el Cristo, el Señor, acerca de quien Él escribe. He aquí entonces un hombre que era posiblemente el dueño del burro, del pollino, y si este hombre les desafía, ¿qué es lo que estáis haciendo?
entonces debéis decir, el Señor lo necesita, el Señor del cielo y la tierra, ciertamente el Señor de Israel, el Hijo de David, el Rey lo necesita. Y ellos, evidentemente, creían en Cristo y liberaron el animal. Y Cristo sabía incluso acerca de la conversación que iba a tener lugar. Allí, desde donde envió a los discípulos, ya sabía lo que les iban a decir. El Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Ya el Señor sabía hacia dónde se dirigía. Él sabía exactamente lo que pasaría. Encontraron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y luego en el versículo 7 dice que trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Esto es los discípulos. Ellos se quitaron los mantos y lo pusieron sobre el burro, y el Señor se sentó sobre ellos. Y muchos otros, en adición a los discípulos de la multitud, otros discípulos que seguían a Cristo y peregrinos que iban camino a Jerusalén, ellos se unieron y muchos de ellos extendieron sus mantos en el camino. Y por un momento ellos creyeron, este es el Hijo de David. Y ellos entonces asumieron ese costo. Tal vez a ti no te importaría hoy en día perder tu abrigo, perder tu manta, pero en aquellos días tú tenías un abrigo por años. Si eres una persona pobre, en aquel tiempo un abrigo era algo muy valioso para ti. Y aún así ellos se quitaron los abrigos y los pusieron en el camino, de manera que el pollino donde iba Cristo no tocara el suelo por el que caminaba, porque era alguien muy importante. Y también ellos, nos dice el texto, que cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Había una gran exclamación: este es el Hijo de David. Por supuesto, tristemente ellos no entendían esto de manera total, de manera completa, de cómo el Mesías vendría, el gran descendiente de David, incluso más que un descendiente de Adán, el gran descendiente de Abraham y los patriarcas, aquel que había sido esperado por mucho tiempo y desde tiempos antiguos profetizado, la única persona en la historia humana que sería tan profetizado, Cristo, el Mesías, el Señor. Ellos pensaban que cuando Él viniera, Él iba a ser simplemente un líder político, un libertador, que haría a Israel grande y dominante. Ellos no habían entendido aún, ni siquiera los discípulos más cercanos, que Él venía era a librarnos del pecado y a reconciliarnos con Dios el Padre. Todo este entendimiento vendría después de que Él fuera al Calvario. Todo sería mucho más claro para ellos, pero hasta ahora no lo habían visto aún. Pero la gran multitud clamaba, versículo 9, y los que iban delante de él venían detrás dando voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto proclamando las palabras del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y de muchos otros pasajes también. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Por qué Cristo permitió todo esto? ¿Por qué Cristo permitió subirse en un asno y entrar de manera triunfante a Jerusalén y que todo el mundo clamara? Y ellos lo estaban haciendo bien. Ellos estaban repitiendo este clamor: Hosana, Hijo de David, mientras entraba al templo, menospreciando al sumo sacerdote, a los escribas y fariseos, los cuales no se iban a quedar quietos. ¿Por qué Cristo permitió esto? Bueno, claramente porque había sido profetizado que Él haría exactamente esto tal como lo hizo. Esto fue dicho por el profeta Zacarías. Pero también porque así se le identificaba. He aquí, públicamente identificándose, anunciándose, siendo presentado como el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Eso es lo que ellos proclamaban. Así que Él se permitió este tipo de, vamos a decir, coronación a medida que entraba a Jerusalén. Lo que hoy llamamos Domingo de Ramos. El sábado ya había tenido lugar
y la entrada triunfante a Jerusalén fue en el día siguiente, es decir, en el domingo. El sabbat era el sábado y el domingo fue el día que el Señor entró a Jerusalén. Y en el versículo 11 podemos ver que él, habiendo mirado alrededor de todas las cosas, en el templo, cuando entró al templo, nos damos cuenta que el Señor en realidad es el templo, porque el templo era una ilustración, una figura. Desde la antigüedad, el templo fue siempre un símbolo. Era una especie de profecía simbólica que predecía a Cristo el Mesías y cómo a través de su muerte había reconciliación con Dios, paz con Dios. Esto es lo que los símbolos significaban y cómo los sacrificios prefiguraban el sacrificio de Cristo. Él era el cumplimiento del templo y el Señor del templo. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, él veía entonces como la parte exterior del templo, la parte que se llamaba como la galería de los gentiles, era como un mercadillo lleno de animales, lleno de mesas y de cambiadores de dinero. Las personas traían su dinero allí para comprar, pero solo podían comprar con el dinero especial del templo, así que ellos tenían que pagar unas altas tasas de cambio, precios que ya los sacerdotes habían ajustado de manera fraudulenta, y lo que se buscaba era enriquecer a los sacerdotes, y entonces los animales eran vendidos y la gente compraba los animales. ¿Y por qué no traían ellos mismos los animales de sus pequeñas propiedades como se tenía que haber hecho? Bueno, pues porque muy a menudo se encontraban con el problema de que al llevar los animales al templo para ser examinados por el sacerdote decía: este animal no es perfecto, tienes que comprar otro y nosotros mismos te lo vendemos. Así que las personas dejaron de traer sus propios animales y ellos sabían que tenían que comprar todo. Y ellos pagaban unas tasas de interés elevadísimas. Imagínense, en la galería exterior del templo, lleno de animales y de ruido, y las personas vendiendo, seguramente incluso robando en el cambio de dinero, y las arcas llenas de las ofrendas de los pobres que tenían que pagar elevadas tasas de cambio que no podían soportar. ¡Qué abuso despreciable en el templo! Él, mirando alrededor de todas las cosas, él sabía lo que iba a hacer el siguiente día, el día siguiente. Y entonces se fue a Betania con los 12. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. No puedo decirte por qué tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Este es el divino Hijo de Dios. Él es un hombre, pero también es Dios. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que esa higuera no tenía frutos. Pero fue, y desde la distancia, con los discípulos desde luego le seguían, posiblemente tenían hambre también. Y todos se preguntaban al respecto. Y él dijo: voy a ir a examinarlo por si de pronto encuentro frutos. Él desde luego sabía que no había frutos, porque el Evangelio nos cuenta que no era el tiempo de la cosecha. Pero no interpretes esto como si no hubiese nada de frutos. En realidad no era la época de la cosecha, pero muchas veces con las hojas vienen en aquel lugar. Venían algunos frutos en los árboles. Antes de la cosecha principal de los frutos grandes, habían frutos junto con las hojas, y a esos frutos eran los que el Salvador se refería. Él no, por supuesto, no iba a conseguir frutos grandes, él lo sabía. Pero al llegar allí, no encontró ninguno. No había sino hojas solamente. Dice: pero cuando llegó a ella no halló, nada halló sino hojas. Nada más que hojas. Esto va a ser muy significativo. Pues no era tiempo de higos, es decir, no era tiempo de la cosecha principal, pero tendría que haber, aunque sea frutos pequeños, en el árbol. Tendría que haber algo en el árbol, pero ese árbol era totalmente infructífero. No había ni siquiera frutos pequeños, no habían grandes y ni siquiera pequeños, solamente hojas. ¿Qué significa eso?
especialmente teniendo en cuenta que él maldice al árbol, lo condena. El Señor condena esta higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y rápidamente, Mateo nos lo dice, el árbol comienza a secarse. De modo que al día siguiente estaba completamente muerto el árbol. Pero esa sequía, esa muerte empezó de inmediato a perder su color y su rigidez y a morir. Bueno, por supuesto, tal como el Señor enseñó, así obró. Y así fue como Él obró. Él iba a expulsar a los cambiantes de dinero y a todo este negocio que había en el templo. Él iba a denunciar al sumo sacerdote y a los escribas o a exponerlos a los fariseos. E iba a traer a su final tiempo, esta era judía. E iba a cumplir aquellas profecías antiguas de que iba a sufrir y a morir en la cruz del Calvario y a finalizar con la era de los privilegios especiales para el pueblo judío. La era de la iglesia judía llegaba a su final. Y después de esto traería la iglesia internacional del Señor Jesucristo, donde judíos y gentiles serían todos uno, salvos por la sangre de Cristo. Todos los elegidos, judíos o elegidos gentiles, unidos como redimidos, salvos, todo esto iba a cambiar, Él iba a cambiar todo. Y esta higuera era una ilustración de todo esto. Solo hojas. Qué bullicio de actividad había en el templo. E incluso algún visitante desprevenido podría haber pensado, oh, aquí hay vida. Esto está lleno de vida. Mira todo esto lo que está teniendo lugar en el templo, los sacrificios, los rituales, las ceremonias, las multitudes que vienen. Este debe ser el cuartel, el centro mismo del judaísmo. Pero en realidad solo eran hojas y no habían frutos. No había piedad. No había realmente reconocimiento del Salvador y no había una recepción adecuada para el Mesías. De hecho, después gritarían, crucifíquenlo. No hay frutos. Queridos amigos, esto podría ser cierto acerca de nosotros también. Hay iglesias hoy llenas de actividad. Todo tipo de cosas tienen lugar en estas iglesias. Bandas musicales, orquestas, teatro, todo tipo de drama. Multitudes, aquello y lo otro, todo tipo de cosas. Y si tú eres falto de discernimiento, podrías decir, esto está lleno de vida, esta es una iglesia viva. Pero son todo hojas, únicamente hojas. No hay conversiones reales, no hay transformación de vidas, no hay personas que realmente encuentren y caminen al Señor, que vengan en arrepentimiento y en humildad buscando una nueva vida, una nueva naturaleza. Son solo hojas y no hay frutos en esto. Están condenados. Esto fue condenado por el Señor, fue expuesto por el Señor. Lo mismo que aquel árbol de higuera, la era judía llegaría a su fin y moriría. Y en el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, liderando sus tropas, destruyó Jerusalén y al templo, y no volvió a haber un templo judío. Y así llegó a su fin la iglesia judía. El árbol, esta higuera, es una ilustración de lo que sucedió con los judíos. Jesús dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora versículo 15. Llegan al templo y dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían allí. Esta es la segunda vez que lo hace. Y aquí podemos ver su poder. En el principio de su ministerio, Él expulsó y limpió a esta gente del templo. Y unos años después, en 3 años, probablemente en unas pocas semanas, ellos regresaron a vender animales, a cambiar monedas allí, a una tasa de cambio exorbitada y todas estas cosas. Todo esto volvió al templo, regresó.
¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? La primera vez leímos que Él hizo una especie de rejo simbólico, de azote simbólico. Yo no puedo creer que el Señor haya golpeado a nadie, pero era un símbolo de cómo su poder allí brillaba de manera divina, de la obra del Señor, de tal manera que los humanos no podían resistirlo y quitó de allí todos estos vendedores y allí lo hace y lo hizo otra vez. ¿Dónde está la guardia del templo? Todas estas personas seguramente querían proteger su negocio, sus ingresos, pero Él los echó a todos de allí. Solo un hombre, Cristo, los expulsó a todos y no pudieron hacer nada. No pudieron resistirse. Esta es su divinidad brillando en medio de esta situación, el poder del Señor. Y se nos dice en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hay traducciones alternativas que dicen como mi casa será llamada casa de oración de las naciones. Y aquí dice para todas las naciones, la cual es una cita adecuada del Antiguo Testamento. Casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué pasa hoy en día, amigos? Si vas a la iglesia a alabar, a alabar al Señor, aquel lugar debe ser una casa de oración, casa de oración. ¿Qué es oración? Oración son palabras. Puede ser por medio de la enseñanza o de la música o dicha, pero la oración deben ser palabras dirigidas a Dios, ideas que puedan ser expresadas en palabras. ¿Qué es la casa de Dios? El templo en aquella época, ahora las iglesias de Cristo deben ser casas de oración primero que todo. Oh, tú podrías pensar, bueno, esto parecen mejor casas de música. Tú podrías pensar que son casas de instrumentos y de brillantes arreglos, casas tal vez de ritmo. Este efecto hipnótico del ritmo. La droga rítmica para que te levante, para que te mueva y manipule tus sentimientos. Ritmos pesados, ritmos que constantemente generan pulsaciones en ti. Y tú podrías pensar, ¿esa es la casa de Dios? No. Palabras, oración, alabanza. La verdadera alabanza se compone de palabras, el clamor de los reformadores. Alabar con palabras, con sentido. Fuera el teatro romano. Fuera de las vestimentas y los inciensos y las velas y los vitrales, lo cual tristemente ha regresado. Fuera de toda teatralidad y arreglos dramáticos y ese intento constante por manipular las emociones y crear emociones de forma artificial. Con palabras, la palabra de Dios, palabras a Dios, palabras sagradas, palabras que honren al Señor, que realmente eleven el corazón con las alas al cielo y que todas las almas se unan. ¿Qué es realmente el funcionamiento de los sentimientos? Bueno, es un sistema que debe responder a los pensamientos. Realmente nosotros adoramos al Señor con la mente y el corazón se involucra en esto. Eso es un sentimiento espiritual, una alabanza espiritual. No tambores sensuales que sencillamente te mueven al espectáculo. Ellos contaminaron la casa de Dios. Y hoy hay muchos que se llaman cristianos y que contaminan la casa de Dios en todo el mundo hoy, tomando prestado de este mundo impío y empleando estas cosas para entretener a la gente. No, queridos amigos, la enseñanza es esta. Cristo los expulsó a todos del templo. Y la voluntad de Cristo es expulsarlos todos hoy. Y nosotros tratamos de hacer eso, amigos. Yo no tendría, si de mí depende, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, no tendría ni siquiera una sola canción, no tendría ni siquiera una sola canción de alabanza tomada de la mesa
de las personas que contaminan la casa de Dios, personas que solo están interesados en hacer dinero, como los sacerdotes de esta época, personas que hoy en día se visten como estrellas del pop y caminan por toda la plataforma de la iglesia y toman prestados del mundo sus instrumentos y su entretenimiento y escriben estas canciones y algunos de ellos de manera errada dicen: vamos a tomar lo mejor de ello. Yo no tomaría nada de la mesa contaminada y corrupta. El Señor les expulsó a todos del templo. Y nosotros queremos que nuestra iglesia sea una casa de oración. Podemos cantar palabras sensibles, porque es que incluso sus canciones parece que hubiesen sido escritas de manera mediocre, de forma deliberada, con un estilo mediocre. Sorprendente. Personas que son capaces de escribir algo sano, un verso legítimo, escriben versos mal, solo por amor o por deseo de escribir una canción, con versos que no obedecen ninguna de las reglas de la gramática o de la poesía. ¿Qué mundo extraño es este? Bueno, no tendría que haber tomado esta digresión tan amplia, pero es para ver que no nos sorprende que no haya sentido de Dios en estos lugares. No nos sorprende que no haya un sentido real de la santidad. Amigos, la casa de Dios es una casa de oración, es casa de oración. Los escribas y los principales le oyeron y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Veamos la enseñanza de Cristo. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Ahora, escucha, ¿esto te ha costado a ti? Porque de cierto os digo, bueno, esto era algo que me parecía difícil a mí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, al monte de los olivos, toda aquella área, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué harás con esto? Esta es una promesa de Cristo. ¿Te pararás entonces? Que si tú te paras delante de un monte y le dices que se mueva y se tire al mar, si tú puedes creer esto, ¿esto será hecho? Bueno, es bastante obvio, muy obvio, que no podrías tomar estas palabras de forma literal. Si Cristo hubiese dicho: si tú le dices a este árbol, a esta higuera, que te muevas, que te quites y te tires al mar, bueno, tal vez alguien pudo haber pensado que eso podía ser tomado de forma literal. De alguna manera habrías imaginado que esto puede ser posible y que tal vez esto se pueda conseguir. Pero para asegurarse de que ninguno de nosotros fuese tan torpe como para tomar esto de manera absolutamente literal, nuestro Señor escogió un monte, porque desde luego nadie tomaría esto de forma literal, que un monte fuese quitado y echado al mar. Es una ilustración, es un símbolo, es un ejemplo. Él está instruyendo a los futuros apóstoles, aquellos que bajo el poder de Dios serían los fundadores de la iglesia neotestamentaria, los más grandes misioneros y plantadores de iglesias, aquellos que verían el nacimiento de la iglesia visible de Cristo. El Señor les está instruyendo a ellos, y ellos necesitaban una gran fe, ellos necesitaban creer. Así que Él escogió un monte para ilustrar esto. Este monte que les obstaculiza, que tal vez es un obstáculo que está en el camino del progreso de la obra del Señor y su iglesia, puede ser desaparecido, echado al mar y nunca volver a ser visto.
rindiéndose delante tuyo, si tú lo crees. Así que, ¿qué es lo que simboliza? ¿A qué se refiere el Señor con esto? Bien, ellos eran los discípulos. Después de la crucifixión y la resurrección, y cuando ya viniera el día de Pentecostés y les fuese dado el Espíritu Santo, y ellos se embarcaran en su labor, en su deber, en su tarea de esparcir el Evangelio por el mundo en aquellos días, primero que todo, ellos tuvieron que afrontar el nacionalismo judío intenso contra ellos. Los líderes judíos estarían persiguiéndolos para matarlos y seguramente les tomarían, les arrestarían, tratarían de poner final a su misión. ¡Qué obstáculo! ¡Qué montaña tan grande! La hipocresía del sumo sacerdote, de los escribas y los fariseos. ¿Qué montaña es esta? ¿Cómo ellos podían prosperar en su labor? ¿Cómo ellos podían realmente llevar a cabo la gran comisión? ¿Cómo podrían hacerlo? Nosotros debemos creer las palabras de nuestro Salvador, nuestro Señor, quien nos ha comisionado a predicar su palabra por todo el mundo y que Él estaría con nosotros y que los obstáculos serían removidos y que la palabra avanzaría, aunque tal vez padeceríamos sufrimientos e incluso el martirio, pero que la palabra de Dios avanzaría, el monte sería removido y echado al mar y nunca estará más obstaculizando nuestro camino. Así que ellos probaron esto. Este monte inamovible, impenetrable del liderazgo judío y su oposición nacionalista fue removido del camino de ellos, del camino de la iglesia. Y en medio siglo, y en un transcurso de tiempo de medio siglo, el evangelio estuvo por todo el mundo. Pocos días después, 3,000 personas se unieron a la iglesia, y después 5,000, y después miles más. Y todo siguió avanzando de tal manera que en no mucho tiempo el evangelio estaba en toda Europa. Queridos amigos, así es como se mueven los montes, y lo vemos en la historia de la iglesia. Hablemos, por ejemplo, de la Reforma. Bueno, yo sé que hubo todo tipo de influencias y de cosas que tuvieron lugar y que Dios usó para preparar el camino de la Reforma protestante. Pero aún así, todo el escenario fundamental de la Reforma brilla como el Señor obró. Lutero, un monje sin dinero, y un grupo de igual que él, monjes sin dinero, estuvieron con él, y ellos lograron prevalecer contra el férreo control del Imperio Católico Romano. Un hombre clavó sus 95 tesis en el año 1517 en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y fue el heraldo, el principio de una grandiosa reforma en la montaña del catolicismo, y de una sociedad como esa fue rota y removida. Y aquel obstáculo fue tirado al mar. Y podemos leerlo en los anales de la historia misionera. Amamos leer los libros y de cómo diferentes cosas han pasado y tantas conquistas fueron hechas y cómo ha habido acceso a naciones y a cosas maravillosas que se han conseguido, y las almas han sido salvas en números por millares, y cómo los montes han sido removidos, muchas montañas. Nosotros vimos cómo montañas fueron removidas aquí, obviamente de manera más pequeña, pero cuando mi esposa y yo vinimos a este lugar en el 1970, y el hermano Chris Lowes vino con nosotros, había solo un pequeño grupo de personas y todo el mundo nos decía: no acepten ese llamado allí. Eso no puede ser, esa obra no puede ser revivida. Nunca ha sucedido eso en el centro de Londres. Pero habían personas piadosas aquí, y en algunas ocasiones en los servicios habían 40 o 45 personas, y la edad promedio de la congregación eran 80 años, mayormente señoras. De hecho, las primeras Santas Cenas que tuvimos estaba toda la congregación aquí en la plataforma.
toda cabía aquí. Y la ofrenda total de la iglesia en tiempos de invierno no alcanzaba para pagar la factura de la calefacción sin contar con todos los demás gastos. Y la corrupta y doctrinalmente mezclada Unión Bautista quería tomar posesión de la propiedad del edificio del tabernáculo para convertirlo en una especie de cuartel central o oficinas. Pero las personas oraron y nosotros llegamos a este lugar y no fuimos nosotros los que cambiamos las cosas. Fue el poder de Dios removiendo una montaña y lanzándola al mar. Y las personas empezaron a venir. Y los visitantes y personas jóvenes, quienes han estado con nosotros por algunas décadas incluso. Y Dios reconstruyó su iglesia, revivió su iglesia. Y personas que han pasado por esta iglesia y que luego han vuelto a sus hogares, a lugares alrededor de todo el mundo, incluso alrededor de este país, han sido una bendición a muchos otros, en muchas iglesias locales y todo tipo de cosas han sucedido para bendecir y han sido logradas con la bendición de Dios en favor de su pueblo. Y esto pasa constantemente. Las montañas son tiradas al mar. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Veamos la promesa grandiosa que encontramos aquí, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, estamos hablando de la obra de Dios, del trabajo de Dios, no cosas que deseamos para nosotros mismos. Oh, Señor, yo quiero un carro más grande. Señor, yo quiero esto o aquel lujo. No, esas cosas son corruptas y únicamente la promueven estos predicadores de la prosperidad. Pero el Señor aquí está hablando a sus discípulos acerca de la obra de la iglesia. No es que si yo quiero grifos dorados y elementos de oro en mi baño y los pido con mucha fuerza al Señor, Él me los va a dar a mí. Si soy un verdadero cristiano, lo más probable es que Él me discipline por tener tales objetivos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, por la gloria de Dios, por la edificación de la iglesia, para ganar almas y bendecir a otros, y pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor os bendecirá en este gran deseo. Y os vendrá, y os vendrá. Queridos amigos, esto probablemente es suficiente por hoy, excepto que debemos ver cuál es la condición de esta promesa, y con esto cerramos. Versículo 25, y cuando estéis orando acerca de estas grandiosas cosas, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Solo esa condición. Si nosotros presentamos nuestras oraciones y esperamos respuesta, debemos perdonarnos.